Ahí estamos entrando de nuevo. Bien. Esperamos que se vayan conectando todos, todas. ¿Cómo le fue? Ahora retomo, pero ¿cómo le fue? Cuénteme un poquito cómo le fue con la primera actividad. Si le resultó complicada, sencilla, cuánto tiempo le llevó. A mí me llevó todo un día. Ajá, bien, bien. Sí. Pero el texto me gustó. El texto te gustó. Va. Sí. Te resultó, te aportó. Claro, sí, sí. Bien. Me pareció claro, bueno, lo puse igual. Ajá. Me pareció claro, me pareció muy acertado. Juan. Sí, en mi caso el texto, la verdad que me gustó mucho. A Eco ya lo había leído, en realidad en su novela El nombre de la rosa. Yo también. Como texto teórico, no recuerdo haber leído otro texto. Y la verdad que muy claro con la división entre títulos, los temas. Me pareció un tema muy interesante, pero en la reflexión que llevé no lo apliqué tanto, sino que más bien la reflexión fue más para la elección de mi carrera y la importancia que yo veo como expectativa de la cursada en la teoría de los medios y la comunicación, en relación a el porqué de la elección de la carrera. Bien, bien. Pero el texto está bueno, la verdad que me gustó. Un poco quizás en algunos términos muy técnico, pero también un texto académico los necesita. Y creo que hace un balance justo, más sobre que ese es un poco el tema del texto mismo, un balance justo entre lo académico y lo bajado a tierra de los medios masivos, ¿no? Claro, bien, bien. Julieta. A mí me gusta. Bueno. ¿Sí? Sí, yo a Humberto Eco lo conozco desde semiología, después en la carrera de letras, yo soy graduada de letras. Ah, mira qué bueno. Y lo leímos bastante. Y el texto, hacía mucho lo había leído y lo voy a leer. Me costó bastante armar el tema de la reflexión, o sea, escribir la reflexión. Estuve varios días dándole vuelta en la cabeza hasta que me puse a escribir. Al principio no sabía bien cómo engancharlo. Primero porque recién hace poco que empecé la carrera, tengo pocas materias. ¿Ah? Después que estaba leyendo el programa, y también me llevó tiempo en el programa de la materia. Hay cosas que todavía no entiendo bien a qué van. O sea, leí los títulos, traté de relacionarlo con la orientación que voy a elegir, que es cine y artes visuales, y creo que volqué acción, además de mis expectativas. Me quedé como con una sensación de que no sé bien qué escribí después. Cuando lo terminé, creo que estoy conforme con lo que escribí, pero me daban dudas si había hecho una relación, si había hecho la relación que por ahí es lo que se pedía en la reflexión. Me pareció como que el programa, decía, analiza el programa, y como que obviamente lo leí, pero no sé si podía analizarlo. Me sentí como que era un programa que para mí es bastante nuevo en algunos aspectos, y en otros hay muchos autores que nosotros en letras los trabajamos. Y Harvard, a mí me parece difícil también, como dice Mariel, un autor que a mí da mucha vuelta, me cuesta un montón el texto. Igual no lo terminé de leer, digo la verdad, pero Sí, sí. lo conozco de otra vez, de haberlo intentado leer, y cuando vi a Harvard dije, uy, me cuesta. Eso es lo que puedo decir como experiencia del primer trabajo. Bien. Luna. Hola a todos. Me quedé con ganas de responder una cosa anterior que habías preguntado, que es en relación al funcionamiento del cuatrimestre anterior. Yo cursé una sola, cursé Historia del Cine Argentino y Latinoamericano. En relación a las películas, las subían al Drive y nosotros entrábamos a ese link de Drive y las descargábamos.
había encuentros sincrónicos y asincrónicos. Los asincrónicos eran los teóricos que subían semanalmente a YouTube, y la verdad que estuvo bastante buena la experiencia de la virtualidad porque invitaron a muchos autores de los textos que nos mandaban a leer. Ah, mirá qué bueno. Sí, no sé si es algo que se puede hacer siempre, pero bueno, la disponibilidad de ellos y demás. Claro, claro. Pero sí, estaba Ricardo Manetti, que invitaban a bastantes, eso estuvo buenísimo. Ah, mirá vos. Y después, en relación al encuentro sincrónico, a los prácticos, la dinámica era parecida también a la de un taller. La realidad es que los docentes más bien funcionaban como moderadores de una conversación en conjunto, por así decirlo, y lo que me parece clave es el tema del orden y la organización en el habla. O sea, no esto por ahí de activar el micrófono de la nada y hablar e interrumpir al docente, la verdad que me parece que no está bueno. Por ahí está bueno, no sé, digo cómo se manejaron ellos la vez pasada. Cada cátedra hace lo que puede. Pero nada, por ahí los docentes hacían una pregunta y empezábamos a amasar digamos, la respuesta en conjunto, pero manteniendo cierto orden. Por ahí ellos decían, bueno, ahora este, pero íbamos con un orden como para no activar el micrófono, que por ahí puede ser un poco violento. Nada de eso. Bien, la verdad que fue buena la experiencia, pero hice esa sola y entiendo que hubo un fuerte trabajo de organización de parte de la cátedra. Ah, bien. Sí, se notó eso. Acá está con visitantes que me interrumpen. Acá también Juan Pablo, fíjense, me funciona el chat, ¿no? También interviene con respecto a la cuestión de eco, ¿no? Y Candela también. Bien. Sí, la cuestión, digamos, yo en general no soy muy formal, entonces por ahí se me enquilomba todo, ¿no? Podemos quedar de acuerdo tranquilamente, cada uno levanta la mano o pone levantar mano ahí en Zoom y vamos haciendo el orden del diálogo, ¿sí? Me parece bien estar más ordenados. También vamos a ir encontrando una dinámica de diálogo entre nosotros, grupalmente. Eso todo lleva un tiempo y se va ajustando. Ahí Macarena quería intervenir. No, sí, yo también con relación a lo anterior quería contar que con algunas compañeras que estoy viendo acá en las cuadrículas de Zoom, tuvimos clases asincrónicas y creo que funcionó muy bien porque eran videos de YouTube, o bueno, videos subidos en otra plataforma, donde se explicaban los textos o bueno, se daba más información y después era mucho más ameno abarcarlos porque uno ya también tenía como los tenía contextualizados o tenía una base, y creo que, bueno, por ejemplo, con estos textos habían dicho un autor que a mí también me pareció un poco complejo, quizás se hace mucho más ameno abarcarlo, leerlo, y bueno, igual me parece bueno tener clases sincrónicas para poder debatirlos, pero digo como quizás también tener una base para poder leerlos con otra visión. Bien. Yo lo tomo esto de los videos. Traté de trabajar bastante en el primer cuatrimestre con material audiovisual, digamos, que le da otro aire, digamos, a la lectura, y a veces sirve para contextualizar al autor, para escucharlo, si es que hay material, ¿no? O a veces toca un tema, digamos, más lateralmente o contextualmente, y eso aporta. En la medida que pueda, les voy a ir pasando algunos videos. También la idea de los módulos, de cómo los fuimos armando, los estamos terminando de armar, con estas actividades también va a incluir algún tipo de material audiovisual, pero me parece importante tenerlo a la vista. Ahí, Verónica, sí. Una pregunta. Tenía una duda si los módulos equivalen a las unidades, tipo, es lo mismo.
No necesariamente, no necesariamente. Va a haber, me parece que son 5 los módulos, o 6, eso está bueno. que no necesariamente, digamos, algunos van a tomar textos de más de una unidad, ¿sí? Sí. Como para hacer estas actividades y una lectura más profunda de los textos, y en otros casos no, digamos, Ok. Claro, yo todo tenía... no se va a tomar todo el material, digamos, como clase, todo el material de la cátedra, del programa, ¿sí? Pero bueno, un poco vamos a ir trabajándolo paso a paso, la idea un poquito es esa. En el sentido, ustedes tienen una guía de preguntas. La guía de preguntas es importante, ¿por qué? Porque les da un pantallazo o unas pistas de por dónde pasan los núcleos temáticos más importantes o conceptuales más importantes del texto. Entonces, aunque no las realicen, siempre hacer todos los trabajos es mejor para uno y para la cursada, siempre, ¿no? Pero aunque no los realicen los trabajos con las guías de lectura, después nos vamos a ir organizando con eso. En principio yo lo que vi de este primer módulo y primera unidad es que se van a tomar todos los textos en las actividades, entonces me parece que es redundante hacer la guía de preguntas y la actividad. Pero la guía de preguntas les sirve para tener una idea de por dónde va el núcleo del texto, ¿no? Entonces siempre, antes de leerlo, échenle una mirada a la guía, y después vamos a ir viendo también en relación con la cantidad de textos a leer cada semana y las actividades a realizar. Por ahí a mí se me ocurría que podíamos hacer, en algún caso, proponer para todos algún punteo de la guía, no necesariamente todos, o en algún caso irnos dividiendo, ¿no? la realización de la guía, como para que eso también circule y sea un material que a ustedes les sirva, porque se supone que va a haber un parcial, ¿no? Como trabajo, digamos, más con nota, ¿sí? Y las guías les sirven, ¿no? Para ir teniendo en claro, bueno, por dónde pasan los textos, lo principal de los textos, y probablemente lo que se va a preguntar en ese parcial. No está muy lejos de las guías lo que se pregunta, ¿no? Más bien va a ser, supongo, también de relación entre textos, que va a ser un parcial. Profe, disculpe. Sí, son 2 parciales y una monografía, ¿no? un parcial y una monografía. Y las actividades de estos módulos, que creo que, si mal no me equivoco, son 5, ¿sí? Ah. Sí, el parcial presencial y en la monografía, que también vamos a ir trabajando, que ya ustedes ayer, Carla, publicó los materiales del módulo que va a ser análisis de una transposición de texto literario a cine. ¿Sí? Julieta. Sí, quería consultar justamente, ¿presencial quiere decir en este horario? No, presencial no, domiciliario. Me Como equivoqué. si fuera un trabajo práctico, o sea, lo escribimos, pero no en el horario este. No, en el Da lo horario. mismo, después lo entregamos. Claro, sí, domiciliario, me confundí. O sea, con tiempo para realizar. Lo mismo las actividades. En el campus las actividades tienen una fecha, ¿sí? Se supone que la idea es mantenernos nosotros de acuerdo al cronograma de toda la materia, porque eso nos permite ir poniendo en común las lecturas, discutiendo los textos, más o menos a un mismo ritmo. Por supuesto, cada uno eso siempre lo va manejando
en función de sus dificultades, necesidades y demás. Las fechas muchas veces ayudan a organizarse y tener un ritmo, ¿sí? Si no uno medio que se cuelga. Me ocurre a mí, así que yo necesito fecha para entregar, para hacer, para esto, para preparar y demás. Pero bueno, si no llegan con una fecha, me mandan un mensajito, no pasa nada, tienen extensión. Ahora me gustaría también charlar y ver para la próxima semana, organizarnos con los tiempos. Yo había pensado una cosa, a ver si les parece, ¿no? Este módulo se supone que la fecha de entrega de los trabajos, de los siguientes trabajos sobre el texto de Tomasello, la parte B, la teoría sobre el origen de la comunicación, y de Verón y Yarbar, la parte C, la teoría de la mediatización y el fenómeno del arte y las prácticas estéticas. Son 2 textos de 500 palabras más o menos, ¿sí? No muy extensos, pero por ahí les propongo lo siguiente, a ver cómo lo ven. Podríamos hacer la lectura en esta semana de los 3 textos. Yo voy a ver si encuentro algo como para complementar, ¿sí? En YouTube o en algún otro lado, y podríamos tomar la reunión o el encuentro del martes que viene para ver las dudas, para ver un poquito lo de Yarbar, que parece que es lo que más complicado viene, ¿no? Poner en común esas cosas y dejar unos días más para entregar el trabajo. Podría ser, por ejemplo, el viernes de la semana que viene, que el viernes es, déjenme ver acá, lunes 7, viernes 11, ¿no? Viernes 11, ¿no? Entonces, bueno, tendrían unos días más como para cerrar los textos, ¿no? Que sería la entrega del módulo 1, ¿sí? La entrega del módulo 1. Quizá, y después lo podemos charlar, quizá podríamos dejar esa fecha de viernes como para las subsiguientes entregas y poder tener el martes para trabajar más los textos, ¿sí? Que no sea la entrega el lunes, que justamente es el día anterior a la cursada. Julieta. Claro, pero profe, tema, lo que leí que otros compañeros vivieron, digamos, cuando ellos, hay gente que lo entregó por ahí el último día, el primer trabajo, el punto A, sí. Y justo parece que había cerrado la fecha de entrega en el campus y no permitía registrar más entregas. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotros, todas las comisiones los tenemos que subir al campus, no enviártelos por mail. O sea, esta vez te lo enviamos también por mail porque lo pediste, está bien, pero entonces, ¿esto que va a ser un arreglo así, se va a estirar en el campus la fecha? No. Esto que les estoy planteando es en esta comisión. ¿Sí? Nos estamos alejando un poquito de la línea del campus, que es para todas las comisiones. Yo un poquito por cómo veía que teníamos la cursada, los tiempos de entrega y demás, como para, digamos, que ustedes no estén tan exigidos, ¿sí? Y también en el sentido de que el módulo, digamos, si yo armo un foro en el campus, ustedes me pueden mandar el trabajo al foro ese, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. En definitiva, estos primeros trabajos los iba a leer Carla, ¿sí? Porque es el primer, digamos, trabajo de la cátedra y la primera actividad, y ella quiere tener una visión de en qué anda cada uno, ¿no? Pero después los trabajos los vamos a leer y a evaluar los docentes del práctico, ¿sí? Y nosotros ponemos la nota, ¿no? Entonces, el acuerdo es entre nosotros, ¿sí? Si más o menos estamos dentro de una línea, no pasa nada,
¿sí? Mientras nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Entre nosotros está todo ok, ¿sí? Después tenemos una fecha de entrega, bueno, una fecha del parcial, una fecha de la monografía, que es mucho más adelante y demás, ¿no? Pero bueno, un poco piénsenlo como les parece. Sí, está bueno. Si alguien, digamos, si lo entregan antes, mejor. Si lo entregan antes, lo leen antes, mejor. Bárbaro. Yo sobre todo por el comienzo y porque recién arrancamos hoy, en los encuentros más en vivo y en directo, les proponía esto para la semana que viene. Después lo podemos ir viendo. Si lo dejamos los viernes, si lo dejamos en la fecha anterior. El tema es que tengamos un momento para discutir el texto y que todos lo hayan leído, o la mayoría lo haya leído, ¿sí? Sobre todo para ver qué es lo que no se entiende, ¿no? Y por dónde pasan las dudas, ¿no? Alguna vez podés no leer el texto y bueno, estás con la clase y después con eso te sirve para entrar mejor al texto, no pasa nada. Eso cada uno se va organizando como puede y como la disponibilidad que tiene, la energía que tiene. Yo, digamos, estoy tratando de ver estrategias que nos sirvan a todos para tener una cursada lo mejor, digamos, posible, con una exigencia, que es la exigencia que tenemos, ¿no? De la materia, ¿sí? Es una materia con mucho material, con cierta densidad teórica, pero que también implique que lo puedan hacer y que no les resulte, digamos, súper cansador y súper exigente, que nos obligue a en algún momento largar la toalla, ¿sí? Que eso lo lamentaría mucho, digamos. En general siempre tratamos de que todos terminen la cursada, ¿no? Siempre hay por diversas cuestiones, uno tiene otros temas y a veces tenés que dejar de cursar, pero la idea sería... ¿Se escucha ahora? A ver. Sí, ahora sí. Ahora volví. Sí, se entrecortaba, profe. No, les decía esto, ¿no? Claro, coincido con lo que dice Juan Pablo, ¿no? Siempre es mejor tener la lectura antes, ¿no? De entrar al texto, o la discusión, digamos, antes de entrar al texto y terminar de hacer un trabajo que es una elaboración de ese texto, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan sostener la cursada, que todos podamos sostener la cursada. Esta es una cursada que en la medida que ustedes lleguen al final del cuatrimestre haciendo los trabajos y todo, ustedes tienen buenas posibilidades de promocionar la materia. Es una materia promocionable, ¿no? Si siguen los textos, si siguen las reuniones y demás, es muy probable que la promocionen, digamos. Cada uno tiene su situación, pero digamos, de la experiencia que yo tengo, de la experiencia de años anteriores, de los compañeros y compañeras, en general es una materia que es accesible en ese sentido, si uno la va siguiendo. Pero bueno, ahora tenemos todo este tema de lo virtual, de la pandemia y todo esto nos ha complicado, entonces bueno, estamos viendo sobre la marcha cómo es armar y hacer la materia en forma virtual, ¿no? Profe. Es un aprendizaje para todos. Ahora, Profe. Sí. Que yo había levantado la mano, sí. Estaba Julieta y Verónica. No, no sé, ¿hablo yo o...? Dale. Dale, sí, después digo yo. No, que hoy estuve viendo los textos en lo que sería la biblioteca del campus, sí, y viendo qué había y qué no había de todas las unidades, y hay muchísimos textos que faltan. No sé si después los van a subir ustedes a medida que vaya avanzando el cuatrimestre, ¿no? Sí. Ah, eso buenísimo. lo vamos a ir, supongo que en el caso de la mayoría de los textos, no sé si algún texto habrá que buscarlo, pero bueno, yo también lo buscaré y en todo caso se los paso. Pero de más o menos tenemos de la mayoría están en digital, ¿sí?
Así que eso lo vamos a ir pasando. Julieta. Buenísimo. Julieta, ¿tenías algo para...? Sí, sí, lo que quería preguntar para quedarnos tranquilos, porque por ahí después entre nosotros conversamos y por ahí surgen algunas inquietudes. Entonces, por más que haya una fecha en el campus que después dice que no acepta entregas, eso no sería un problema para nosotros a los fines burocráticos, digamos. Si nosotros quedamos en este acuerdo y el trabajo no llegamos a entregarlo el 7 porque preferimos, o por ahí preferimos escuchar el 7, porque el 7 justo es la próxima clase nuestra. Claro, por y eso. luego, ese mismo día, ver si está bien y ahí subirlo. Exacto. ¿Sí? En principio, el próximo, el punto 1B y 1C de estas dos actividades que dice el lunes 7 de septiembre, ustedes me la mandan a mí, en principio por el mail, ¿sí? A fin de la semana que viene, fecha viernes 11. ¿Sí? Arreglemos esto puntual y después vemos los siguientes pasos. ¿Sí? Entonces, yo les diría como para quedar ya, avancen con la lectura de los otros textos, ¿sí? En la medida que puedan, Tomasello, Verón y Yarbar, ¿sí? Subrayen lo que no se entienda, subrayen, marquen, ¿sí? Los conceptos que no se entiendan, traten de entrar a la lectura con la guía de preguntas y en función pensando qué es lo que pide, ¿no? La consigna. El primero, explicar la relación entre la comunicación como fenómeno humano colaborativo e hipotetizar el rol del conflicto. ¿Sí? Eso a partir de Tomasello. Y el otro, el C, teniendo en cuenta las posturas sobre mediatización de Verón y de Yarbar, ¿no? Expresar un punto de vista personal sobre cuál de los dos modelos, el de Verón, el de Yarbar, resulta coherente para pensar, analizar y reflexionar sobre los vínculos entre los medios de comunicación y las prácticas estéticas y el fenómeno del arte, ¿no? Deberían justificar, argumentar y dar ejemplos, ¿no? Bueno, hay que entender un poco las dos posturas y después pensar dónde se posicionan ustedes, ¿no? Bueno, entonces con esto retomaríamos el martes que viene para discutir los textos, ver si ustedes ya escribieron algo, si tienen notas, poner en común eso, ¿sí? Y yo en la semana voy a ver si les consigo algún otro material. Ya estoy pensando algo que vi sobre mediatización de Verón, que por ahí les sirve. Bueno, voy a buscar un poquito. Y se los paso, se los voy pasando, ¿sí? En la semana yo también estaría tratando de terminar de armar esto del foro y ver si funciona. Siempre les voy a pedir que se conecten, o siempre antes de que arranquemos con una herramienta, les voy a pedir que la prueben y demás. Se supone que es fácil lo de los foros, ¿sí? Ustedes lo habrán hecho en otras materias. ¿Qué más? Profe, ¿le puedo sumar algo a eso del foro? Con respecto a la fecha. Por lo que yo vi en las materias, de hecho en uno de los seminarios que estoy haciendo, usted puede o abrir una entrega de actividad con fecha, que es lo que está haciendo hasta ahora la cátedra, y entonces una vez que la fecha se cierra no se puede enviar más, y en el seminario que estoy cursando lo que hace la profesora es abre un hilo nuevo con cada actividad, y uno cuando pone responder actividad, en el mismo, no hay que abrir una nueva comunicación, responder actividad y ahí sube el archivo en Word. Y eso no tiene una fecha límite. Y después el profesor responde abajo si quiere o no, recibido, o sea, es como más ameno también. Bien. Eso quería avisarle. Eso está bueno, sí, totalmente. Sí. Entonces el foro va sirviendo como para
ir trabajando las distintas actividades. Bueno, Perdón, entonces, para resumir, si lo puede determinar antes del 7 porque lo comprendió, lo sube el 7 al espacio donde está, disponible, claro, al campus. Y al el que campus sí me lo no, mandan a mí, tiene tiempo igual. igual. ¿Cómo? Y el que no llega, o te lo tenemos que, o sea, porque me crea una confusión, no sé si soy yo, pero no me termina de quedar del todo claro, porque como supuestamente es algo obligatorio que quede registrado en el campus, Sí. y que no es lo mismo, o sea, el que lo termina y lo entrega el 7, que por ahí también, que otra persona que pueda tener más días para hacerlo, digo, por ahí, digo yo prefiero que sea más libre, obviamente, Sí, pero sí, sí. que no, como dice Mariela, es más ameno, que no tengas la fecha límite. Si bien la fecha te sirve para organizarte, eso también Sí, es sí, cierto, sí, sí. ¿no? Porque si no es como que se te acumula todo. Pero ¿en No, qué sí, sí. quedamos al final? El que quiere lo sube el 7 y el que no, se lo Sí, enviamos al mail. si llegan al 7, lo tienen claro y dicen, bueno, lo envío, lo envían. También mándenmelo a mí, porque el tema está. Yo voy a ver, si puedo armar el foro, entonces ya lo ponen en el foro directamente, ¿no? Eh, eh, y de todos modos, mándenmelo a mí en el mail, para que yo lo tenga más fácil y más rápido por el mail. Si tenemos el foro, yo les digo y por ahí lo podemos hacer directamente por ahí. Denme unos días para terminarlo del foro. Pero bueno, si llegan el 7, tranquilos, lo mandan, y si no, hasta el 11 antes, ¿no? Veamos este primer módulo así, y bueno, vamos a ver los otros, porque para el módulo 2 tienen textos de teorías de la comunicación y creo que también tendrían 2 semanas, entonces podemos ir trabajando un poco más los textos. Pero bueno, veamos cómo nos organizamos y cómo nos va con este cronograma, ¿sí? De todos modos, ya les digo, yo soy el que evalúo, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo para la evaluación? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? En principio, que hayan leído el texto. Eso es lo primero, que hayan leído el texto. Y después que lo hayan entendido, que hayan podido procesar algo del texto, ¿sí? Yo digamos, y me parece que ya eso es bastante, ¿no? Después hay más precisiones en cuanto a la consigna, la profundidad de la consigna, hasta dónde podés volar, hasta dónde podés dar tu interpretación, ¿no? Hay a veces que uno lee un texto desde un lugar o desde otro, tienen distintos recorridos ustedes de materias, eso también implica distintas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que ciertos conceptos, de ciertas ideas de los textos podamos ponerlas en común, ¿sí? En la discusión previa y posterior. A mí siempre me gusta dar, aunque sea una devolución más general de todos los trabajos. Quizá no voy a ser tan detallado en la devolución particular, pero sí me gusta hacer la lectura y hacerle una devolución más general y puntualizar algunas cosas a partir de lo que ustedes hayan entregado. Eso también lo vamos a tratar de hacer por acá, ¿sí? Que quede grabado. Y después tienen las 2 instancias mayores, que son la del parcial domiciliario y la de la monografía. Que la monografía, ustedes ya pueden bajarse los materiales, pueden ir viendo los temas, ¿no? Son distintos temas que están a elección. Y eso también lo vamos a ir hablando con tiempo, como para que no lleguen, digamos, atosigados a la realización y puedan hacer un lindo trabajo, que en general se disfruta el trabajo ese de la monografía, de la transposición. Hay mucha gente que le gusta el cine y que está en esa orientación. Y bueno, en general son temas amenos, ¿no?
Así que bueno, a ver qué me está quedando. Nos quedan 4 o 5 minutitos. Profe, le hicieron una consulta por chat. Sí, en el foro de la materia, lo voy a averiguar eso, ¿sí? Lo voy a averiguar. Quizá es que yo tengo que armar el grupo y hasta que no los incluya en el grupo no pueden publicar, no lo sé. Porque hubo gente que sí pudo publicar, entonces voy a consultar esto, ¿sí? Voy a consultar, termina. Ya me lo estoy anotando. Bueno, de lo que es la estructura de la materia, la cursada y demás, ¿quedan dudas? No. No, por ahora. Bueno, bueno, bueno. Bien. Y retomando el trabajo de la primera actividad, de ECO, como para darle un cierre, ¿les quedó alguna idea, dando vueltas, algo que hayan descubierto, haciendo esta vuelta sobre la cursada, sobre los objetivos de ustedes, la orientación? Yo Luz. tomé otro texto, otra exposición, un ensayo de ECO más viejo, de 1964, que se llama Apocalípticos e Integrados, donde más o menos habla de lo mismo, y habla de las culturas de masas, y la división que se hace entre la academia y la cultura de masas. No lo pude relacionar mucho con lo que es la carrera, porque es la primera materia que estoy haciendo de la carrera. Yo rendí mi último final de edición ahora en julio, hice las 3 materias que me quedaban del CBC en el primer cuatrimestre, y arranqué ahora con esta y otras 3 materias más. Me parece que es mucho. Pero me pareció muy interesante encontrar esto de 1964, porque él hace algunas preguntas que están súper vigentes ahora, y sobre todo en épocas de grietas tan profundas y de enemistades tan visibles, y que los medios de comunicación son como el gran estandarte o el gran caballito de batalla para pelear en esta grieta que se arma. Entonces lo mío fue por ahí. No, sí, mencioné algunas cosas del programa también, pero me pareció muy interesante el debate sobre la fake news y la posverdad y los medios de comunicación, como oradan bien profundo, ¿no? En todos nosotros. Digo, no me voy a quedar afuera ni estoy exenta de eso. Y me acordé en un momento, mientras hacía el trabajo, yo trabajé en Casa de Gobierno hace muchos años, con un presidente que no se puede nombrar porque es Yeta, y me acuerdo que hacíamos un trabajo muy exhaustivo. Yo estaba a cargo de un departamento que se llamaba Radio y Televisión, y lo que hacíamos era un trabajo muy exhaustivo, teniendo todos los programas de televisión, de aire y de cable, todas las radios que hubiese, grabando 24 horas, y nosotros levantando información para nutrir a ese presidente, para que después pudiera salir a responder algo de lo que se estaba hablando. Esto se hacía en esa época, nosotros inauguramos ese departamento en Casa de Gobierno, pero hoy sigue funcionando de la misma manera. Era como una... Le han agregado todo lo que es internet, supongo. Claro, entonces ahora con las redes sociales todo está exacerbado, mucho más. Sin duda, ¿no? Pero me resultó muy interesante encontrar ese ensayo de hace 40, 50 años atrás, y que estuviese tan vigente. Sin duda. Entonces, y después esto del 2004, lo de Universidad y Más Media, un poco retoma aquello que dijo 40 años atrás, y le da como una vuelta de tuerca. Así que sí, a todos les estoy recomendando en realidad, si encuentran ese ensayo, Apocalípticos Integrados, está buenísimo. Se va a cortar, retomemos como para hacer el cierre y que no quede así, y escuchar algunas voces más, ¿no? Me parece muy interesante lo que decís, Luz, ¿no? Porque justamente estás poniendo el punto, ¿no? Sobre la